Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día que venía preparando porque anoche mismo creo que había visto un video del sinvergüenza de Pedrerol hablando un poco del Real Madrid, de Mbappé. Mucho cariño y amor para Kylian Mbappé, pero la sensación que tengo y que seguramente tienen ustedes también es que esto tiene un trasfondo que yo les voy a decir brevemente, porque no es solamente lo de Pedrerol, también vamos a ver cómo ha mandado al sinvergüenza de Edu Aguirre a decir algo similar. Y bueno, quiero que veamos algo porque es, como les decía, un trasfondo que hay allí. Les voy a pedir lo de siempre, una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video, de que no está siendo una temporada sencilla y que cuando las temporadas marchan de esta manera, el madridista suele ser un poco más estricto a la hora de ver los videos, las visitas caen bastante, pero bueno, seguimos firme y confiando en el Real Madrid, que es lo único que nos queda y lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Pero me gustaría, antes de meternos en lo de Pedrerol, muchachos, que arrancáramos con algo que me he encontrado, que me parece que algún video de este hombre yo he reaccionado antes y la verdad es que no me ha gustado en lo absoluto. Ya les voy a explicar por qué. No voy a ser cómplice de lo que pasó en el Santiago Bernabéu. Hoy le robaron criminalmente al Real Madrid. Esta es la jugada. Este es el momento en el cual Dani Ceballos envía el centro. Centro pasado. Sale Mañán. Impacta con el puño. Rüdiger en esta jugada estaba adelantado. Pero la participación de Rüdiger en esta jugada es una participación pasiva. Le queda a Rüdiger. Desde el momento que impacta el arquero, ya estamos hablando de una segunda jugada. Le cobraron posición de adelanto a Rüdiger, que estaba en posición de adelanto, como bien lo marca el VAR, pero no interviene activamente en la jugada. Sí interviene activamente en la segunda jugada. Y en la segunda jugada está habilitado. Minuto 80. El partido se ponía 3-2. Yo creo que le robaron criminalmente al Real Madrid en el día de hoy. A ver muchachos, aparece ahí como Gómez Nico, no sé si ese es el mismo periodista o creador de contenido que está, no sé si es su cuenta la que está utilizando para subir este video, pero sí me gustaría muchachos que viéramos algo porque es una realidad, a mí me pareció, y todo esto me pareció, pero creo que el reglamento había cambiado con respecto a la participación de los futbolistas en la jugada. A donde quiero llegar yo con esto es que no me gusta para nada este tipo de cosas. Porque, a ver, probablemente si este gol se lo terminan metiendo al Real Madrid, se lo terminan aprobando, por llamarlo de alguna manera, el Milan probablemente, y perdón que lo repita tanto, hubiera avanzado, hubiera marcado otro gol, incluso hasta 2 goles más. Es cierto lo del Bernabéu, toda la cosa, pero la sensación que queda ayer es que el Madrid ha estado muy lejos de lo que era ese Madrid capaz de remontar y hacer esas cosas maravillosas que había hecho durante muchísimo tiempo y que ha hecho durante muchísimo tiempo en el Santiago Bernabéu, sobre todo en la Champions. ¿A dónde quiero llegar con esto? Esto es un discurso muy barcelonesco que no termina a mí por gustarme en lo absoluto, porque la realidad es que estos hombres se encargaron de justificar absolutamente todo. El partido de ayer no es para quedarnos con esto de Rüdiger, el gol de Rüdiger o el empate o el no empate, si quedaban 25 minutos, como si quedaba 1 hora. La realidad es que está bien, se puede comentar esto, pero no me parece que sea algo como para decir escándalo, que no sé. O sea, la verdad, esto es muy del Fútbol Club Barcelona, algo que hemos estado criticando durante muchísimo tiempo. Que ellos decían, no, que nos robaron, pero es que maniataron todo el partido, que te vas a quedar con una sola jugada. Es exactamente lo mismo. Y repito, se los digo totalmente en serio, porque no me gusta en lo absoluto que tomemos este tipo de actitudes después del papelón que hizo el Madrid en el Bernabéu contra el Milan. No lo sé, no sé qué opinan ustedes, pero quería acotar esto. Vamos a empezar con lo que les dije, porque aquí en este caso vamos a escuchar a Edu Aguirre. Sí, Edu Aguirre, hablando un poquito de Arda Güler, y me parece bien. Me parece que es algo hasta acertado, pero repito, todo tiene un trasfondo y vamos a verlo tanto en este clip como en otro. Estamos en un punto que estamos en noviembre, que el Madrid está a 9 puntos del Barça, que son 6, porque falta el Madrid un partido, que en Champions está ahí y que el Madrid no funciona. Está claro que el Madrid no funciona. ¿Por qué? Porque se ha ido Kroos. O dicen porque se ha ido Kroos. Al Madrid estamos de acuerdo que al Madrid le falta un centrocampista que nutra. Porque los 3 de arriba necesitan ser nutridos de balones. No tenemos un centrocampista que filtre un balón, un Guti. En el Madrid no hay un Guti, no hay un Kroos. Por lo tanto, ya que los de arriba
no quiero decir que no corren, pero no trabajan. Pero la quieren al pero no pie. trabajan todo lo que deberían trabajar. Sí, es verdad. Yo haría 2 cambios, y es meter a Güler, darle galones a Güler. Oye, Güler, tienes que mover al Madrid. Tchouaméni no está. Camavinga tampoco tiene mucha clase. Bellingham corre mucho, pero no es su especialidad filtrar balones. Sí, sí. Ceballos se está volviendo. Es Güler. Tenemos a Güler. Modric no ha rendido. Apostemos por Güler y le das galones al chaval. Y le das 6-7 partidos de titular. Sí. Y los de arriba, que corran. Y Eso es los lo que de está arriba, debatiendo que ahí. espabilen. Ahora, y poner, ahí dentro. a mi punto de vista, digo, y poner a Mbappé por la izquierda y a Vinicius por el centro. Edu, lo que Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Esto para empezar, ya vamos a ver el clip, que me parece llamativo. Miren que empieza todo muy bonito, que Arda Güler, que sí, que por cierto dice que Camavinga no tiene mucha clase. Es que me parece que este tipo será que ve fútbol con el culo. No tengo ni puta idea porque me he perdido ahí. Pero bueno, en fin, no es lo que quiero tocar en este momento. Quería que habláramos de lo que dice al final. Tienen una cosa con que Ancelotti coloque a Vinicius por el centro y a Mbappé por izquierda, que no los deja dormir. Ellos mismos se lo dijeron a Vinicius que le iban a destrozar la carrera, iban a hacerle la vida imposible si no rectificaba con aquello que todos que terminó sucediendo, entre otras cosas, con el señor Iñaki Angulo. Esto me pareció bastante curioso porque este hombre ha dejado algo muy, muy llamativo, y es ese final, que coloque a Vinicius por del centro y a Mbappé por la derecha. Quédense con eso porque es bastante llamativo. Pese a todo, repito, todo lo muy bonito que pareció lo otro, vamos a ver este que ya es de el 5 de noviembre, es decir, que han pasado ya 2 días desde que esto, y para que vean más o menos la tendencia que hay en este instante. Vamos a ir colocando este otro clip para que me puedan entender lo que les estoy diciendo. Los últimos minutos son, al margen de Roncero pidiendo adrenalina, pidiendo fuerza, rabia al equipo, Roberto Morales considera que la clave está en poner a Endrick y a Güler. Y José Luis, lo tío es que Nacho pega un grito. Bueno, lo puedes Yo, de manipular verdad, como quieras. creo que tenemos que analizar Josep, primero. puedes porque manipular o quiero tergiversar las palabras. Manipular no no, es yo eso. estoy copiando exactamente. No, copiando y pegando. no, estás Copio y cogiendo pego. el sentido de lo que Y tú decimos. has dicho que Nacho no hay grito, no hay líderes. ¿Cómo que Mbappé no es un líder? No lo claro es. que es un líder. No lo es. El tema, no. lo está ejerciendo. No le dejarán. En el campo no lo es. No lo está No le dejarán, o no querrá. Parece que tampoco. Pero que Mbappé es un tipo con personalidad, que da la cara siempre y no la está dando, porque si sale los demás se enfadan. A ver, ¿por qué no sale Mbappé a hablar hoy en zona mixta? ¿Quién ha salido hoy? A ver, esto de que si sale Mbappé a dar la cara, los demás se enfadan, ¿de dónde sacas tú eso? ¿Cómo que después de que te pinta la cara el Milan o el Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu, si sale Mbappé a dar la cara, los quienes se enfadan? ¿Qué les digo? Para manipular es increíble. No me extrañaría que Mbappé tuviera algún tipo de vínculo directo con esta gentuza, porque estas filtraciones son llamativas. Lucas Vázquez. Capitán. ¿Por qué siempre Lucas Vázquez? Que es capitán, pero le toca dar la cara siempre. Siempre. El capitán está bien que dé la cara, pero las estrellas tienen que dar la cara también. ¿También? Claro. Vinicius, El primero que nombre es Vinicius, que estoy de acuerdo. Vinicius tiene que salir a dar la cara cuando también se pierde, no solamente cuando metes un hat-trick con el Borussia Dortmund, también cuando haces el ridículo. Hasta aquí estoy de acuerdo. ¿cuándo habla Vinicius en sala en sala mixta? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Nunca de Edu Aguirre, que por cierto, por ahí se mencionó que estaba como en los juzgados con este hombre Iñaki Angulo, y también la voz clarita de Javi Balboa, para que se hagan una idea. Vinicius, Con Brasil. nunca. Con Brasil. Solo con Brasil. Siempre. Nunca. La estrella, Balón de Oro, el equipo la apoya, la afición la apoya. Y Vinicius nunca da la cara, ni ganando ni perdiendo. Y la afición del Madrid lo que quiere es que además de las redes sociales que aparezcan en sala de prensa. Con el 0-4 del Barça no apareció nadie. Nadie. No. Y hoy porque están Nadie. obligados, ¿eh? Y hoy, Porque están obligados, Lucas Vázquez, por obligados contrato. por la UEFA, efectivamente, porque es Liga de Campeones. Si no, nadie. De verdad, el liderazgo se demuestra también en estas cosas. Sí. Josep, y esto- Después del 0-4, gracias Marsa, después del 0-4, ningún jugador lanzó un mensaje en redes sociales. Ninguno. Hasta 24 horas después. Efectivamente. Pero decir que Mbappé no es líder, no, lo era. ¿Pero qué pasa con Mbappé? No, Gerard. Totalmente falso también de que Mbappé era un líder. No hace falta sino repasar las cagadas que han hecho con el Paris Saint-Germain. Y ahí estaba Mbappé, algo muy concreto y que todos vimos, revisen el partido del Bernabéu, ese liderazgo de Mbappé, ¿dónde quedó? Si es líder, juega donde quiere. Escuchen eso. Donde quiere. Y tira los penaltis cuando le da la gana. Todos. ¿Queremos recuperar a Mbappé? Mandas tú. Juega donde quieras. Y lo dirá Ancelotti, donde quieras.
Vinicius, combínate con él, lo que pida. Y recuperas a Mbappé seguro. Esto es Mbappé sacrificado ahí, triste, humilde, sin hablar, sin liderazgo. Vale. Si no es Mbappé liderazgo, ¿no le dejas ser líder Mbappé? Que te digan quién lo es. Yo estoy completamente. ¿Quién es? Mbappé, no eres líder tú, Tápate. No, tú no. En el PSG lo eras, Con Messi, líder Mbappé, personalidad tiene, o sea, líder hay. Vale. Pero si no es Mbappé, párale. Pero que levante el vestuario el que diga, ¿el líder quién es? Vinicius, tú. Pues hablar en sala de prensa. ¿Quién es el líder? ¿Quién? Me está dando que lo la diga, razón. que levante la mano. Me está dando Con lo cual, la razón. yo digo que el líder sí está. Pero a Mbappé no le dejan ser el líder. No estoy de acuerdo. Chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Voy a poner esto un momentico acá para buscar algo que yo había compartido casualmente relacionado con este tema del sinvergüenza de Pedrerol, porque eso es lo que es un tremendo sinvergüenza, y les voy a mostrar por qué me llamó la atención. Este mismo video yo lo he reposteado en mi Twitter y colocaba lo siguiente: mámale el sin esquinas a Mbappé. Aquí las cosas se ganan y uno de ellos, Vinicius Junior, se lo ganó. El otro, 7 años esperando para que aprenda a rematar aquí. Pero claro, esto no es por Mbappé, es por Vinicius y lo que un día le prometiste a Josep Pedrerol. Ahí está lo que les decía, es mi opinión y es más que clara y evidente, porque, muchachos, deja algo muy claro. Esto que ha pasado deja algo muy claro, y es que esta gente va a ir en contra de Vini a muerte, van a intentar reventarlo, y que tienen un afán porque Mbappé tenga el estatus que tiene Vinicius cuando uno se lo ha ganado en el terreno de juego. Y lo que acabo de decir, el otro lleva 7 años haciéndonos esperar para darnos este rendimiento absolutamente penoso, porque es lo que está haciendo, un rendimiento absolutamente penoso. No tengo ninguna duda de que tiene muchas posibilidades de revertirla, no me cabe ninguna duda, pero de momento el que se ha ganado eso, que se gana en el campo, se llama Vinicius Junior. ¿Por qué? ¿Cómo esta gente de verdad piensa? Yo digo que será que esta gente piensa que Ancelotti es tonto. Ancelotti puede ser lo que tú quieras, pero tonto no es. ¿Y cómo vas a colocar a tu mejor futbolista, el mejor futbolista del mundo, vas a quitarlo en la mejor posición, en la posición en la que mejor rinde, por colocar un tipo que cada vez que se enfrenta a un portero termina pegándole el balón en el cuerpo del portero? Es sencillamente penoso, pero repito, esto no es por Mbappé, no es por nada. El tema se llama Vinicius Junior, y como una vez prometieron, van a intentar reventarlo por todos los medios, porque ustedes de verdad creen que si en algún momento el Ancelotti se volviera loco e hiciera esto que dice, o esto último que dice Pedrerol, ¿tú crees que Mbappé va a salir a dar la cara después de un 0-4 del Barça en el Bernabéu? Sigan creyendo, muchachones, porque como les dije, ¿quieres liderazgo? Dices, yo mismo me quiero hacer colocar en el frente de este proyecto, yo mismo salgo de la cara. ¿Para qué? Para que se dé cuenta la gente y esa situación ir revirtiéndola, no mandando mensajitos por amiguitos que hay ahí por ahí. Me parece sencillamente de pena todo lo que está sucediendo, y bueno, lo que sabíamos, esto es un intento por manipular, por meter mierda a Vinicius, que no ha querido nunca ser lo que fue Cristiano con Edu Aguirre, o lo que probablemente va a empezar a ser Mbappé, el mismísimo Dani Ceballos, que parece que es el que le filtra las cosas a Edu Aguirre, etcétera, etcétera. Sí, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, me dejan like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.